8 de la mañana, 44 minutos. Nos da gusto saludar aquí en Tribuna RCN al precandidato presidencial del movimiento La Fuerza de las Regiones, el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. La regla es muy sencilla, yo la repito cada vez que iniciamos una entrevista. Nuestros periodistas pueden preguntar lo que quieran, los candidatos, por supuesto, contestan lo que consideran que deben contestar, y este es un aporte a la democracia. Los ciudadanos son finalmente los que deciden. Esto ayuda a que el voto sea ilustrado y ayuda en un país en el que hay tantas restricciones para salir a las regiones, para hacer campaña, para divulgar el pensamiento y las posturas de los candidatos, a que la ciudadanía los conozca mejor. Bienvenido, doctor Aníbal. Juan, muchas gracias. Un saludo para ti, para todos los miembros de la mesa de trabajo y por supuesto para los cientos de miles, millones de audiencia de RCN y de la FM en Colombia y en otras partes. Un gran abrazo. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, muy bien. La Fuerza de las Regiones creo que cada vez va cogiendo más presencia nacional y lo que sentimos es que la gente está recibiendo con mucha positivismo la propuesta que nosotros estamos impulsando, que es una propuesta que tiene dos elementos que a mí me parecen muy, muy importantes resaltar, y es, en primer lugar, la descentralización y la autonomía como el verdadero cambio, la verdadera transformación del Estado en Colombia. Es que llevamos más de 100 años de centralismo y lo que nosotros estamos proponiendo es una verdadera descentralización y autonomía, la fuerza desde las regiones, el cambio, la transformación desde las regiones. Y el segundo elemento, que creo que cala muy fuertemente, es el discurso, pero también el hecho de unidad. Es que uno siente, va por los aeropuertos, va por muchos sitios en Colombia y la gente le dice, hombre, es que necesitamos unidad, necesitamos que se unan. Pues nosotros sí lo estamos haciendo. ¿Quiénes se están uniendo? Cuénteme, ¿quiénes son esa base de unidad para luego ir convocando más sectores? De acuerdo, Juan. Esto es un proceso que no es nuevo. Nosotros iniciamos esto desde el año 2023. El punto de origen de esta coalición y toda esta fuerza de las regiones fue Río Negro, en mayo del 2023, cuando como gobernadores conmemoramos allí los 160 años de la Constitución de Río Negro, la Constitución Federalista de Colombia. Y desde ese momento, los 32 gobernadores del periodo 2020-2023 nos pusimos la meta de seguir impulsando esa bandera de la descentralización. Paralelamente venían los alcaldes, con Juan Carlos Cárdenas, con Jaime Pumarejo, otros 20 o 25 alcaldes de ciudades capitales, y en este año, en abril, los dos procesos convergieron y de ahí 40, 45 exalcaldes y exgobernadores de ese periodo dijeron, hombre, estos cuatro nos representan y queremos que lleven y agiten la bandera de la descentralización y la autonomía. Entonces no solo somos los cuatro, Juan Guillermo Zuluaga del Meta, Héctor Olimpo Espinosa de Sucre, Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, y Aníbal Gaviria, sino que representamos esos más de 40 mandatarios que nos delegaron agitar e impulsar esa bandera, pero estamos seguros de que cada vez más exgobernadores, exalcaldes de distintos periodos y por supuesto muchos ciudadanos se van uniendo a este propósito. Entonces, descentralización y autonomía y unidad, pero unidad de verdad, unidad con hechos. Hay muchos que hablan de unidad, pero nosotros lo estamos mostrando que se puede hacer. El 30 de noviembre habrá un solo candidato de la Fuerza de las Regiones. Pero ustedes tenían la idea, exgobernador, de ir también a esa gran consulta en marzo con otros candidatos que salieran de como de una gran consulta, es decir, 5 candidatos donde también ustedes se integraran con los partidos, con la U, con Cambio Radical, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador.
pero eso como que no está funcionando. Ayer lo contamos, aparentemente hay unos partidos como el de la U que quieren meter ahí a Mauricio Liscano, que es originalmente de la U, pero ustedes habían puesto las reglas de que nada que ver o nada que tuviera que ver con alguien que participó en este gobierno de Gustavo Petro. Entonces empiezan a generar rupturas y pareciera que no pudieran como llegar a un acuerdo. Sí, Darcy, lo que dices es muy cierto. Nosotros hemos hablado con los partidos, hemos mantenido comunicación con ellos. Yo personalmente, y lo hemos dicho, veo con buenos ojos, porque estamos hablando de unidad, que los partidos se unan también y que haya esa gran coalición o alianza de partidos. Pero y partidos estarían hablando, perdóneme que lo interrumpo en la respuesta a Darcy, es solo para que precisemos, ¿sería Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U y Cambio Radical? Se habló de que esos 4 estaban en esa alianza, pero también se mencionaba que podía entrar el neoliberalismo. En algunos casos también se dijo que estaban estos partidos en conversaciones con Alma y otros, pero sí, yo creo que fundamentalmente son los 4 que han mencionado, Juan. Cierro el paréntesis. Y ojalá puedan hacerlo, y ojalá podamos emular con ellos el 8 de marzo. Mire, ahí hay varios puntos que creo que es importante tomar de la pregunta y comentario de Darcy, y es... sí, nosotros tenemos una línea roja para ratificarla claramente y es nosotros no vamos a consulta, ni vamos a competir, ni vamos a emular con ningún candidato que represente la continuidad del actual gobierno, sea porque representa la continuidad o sea porque estuvo en el gobierno y de alguna manera ya está haciéndolo desde antes. O sea, ¿no se vale que hoy esté renegando el gobierno como el doctor Liscano? No se vale porque de alguna manera eso lo está haciendo él y algunos otros. O Roy Barreras. No se vale. Nosotros no vamos, hombre, hay que decirlo, respetamos esa opción, claro, es una opción democrática, que hagan su ejercicio, pero nosotros no vamos. La Fuerza de las Regiones, el candidato que salga definido de nosotros el 30 de noviembre, no va a competir con ellos. ¿O que hayan apoyado a Gustavo Petro en su momento como Claudia López? No puedo tomarme esa vocería porque la línea roja es muy clara en el sentido de quienes representen la continuidad y quienes hayan hecho parte de ese gobierno. Entonces, con esa línea roja, vamos a la segunda consideración. La consulta del 8 de marzo va a ser tal vez el momento electoral más importante del próximo año en Colombia, porque va a marcar los momentos siguientes. Entonces, a mí sí me parece muy importante, y he invitado a otros candidatos, a Mauricio Cárdenas, a Enrique Peñalosa, a David Luna, a Juan Daniel Oviedo, a Marta Lucía Ramírez, bueno, a muchos otros, a que a ellos también hagan un proceso de unidad como el que estamos haciendo en la Fuerza de las Regiones, y se unan ojalá 3, 4 candidatos, 5 de ellos, 6, los que puedan, para que no lleguemos el 8 de marzo con un reguero de candidatos, sino con candidatos más fortalecidos, como lo está haciendo la Fuerza de las Regiones. Y con ellos y con los candidatos que salgan de los partidos, estaremos listos a emular. ¿Para qué? Simple, sencillo en democracia, para que salga un candidato lo más fuerte posible de los no extremos a la primera vuelta de la presidencia de la República. Porque yo personalmente lo quiero marcar muy claramente. Para mí las elecciones del año 2026 en Colombia se resumen en si Colombia escoge seguir por la división, seguir por la siembra de odios, seguir por la polarización o avanzar en un camino de unidad. Si Colombia escoge cualquier extremo, sea de izquierda o de derecha, es imposible que no siga la polarización y la división. Y nosotros estamos ofreciendo una opción firme, fuerte, con carácter, pero de unidad, no de división. Exgobernador, aquí nos han interesado siempre los temas con Fernando de descentralización y ustedes pues están abanderando esa propuesta, pero cuando uno revisa lo que ha pasado en los últimos gobiernos, quien más ha avanzado en la descentralización es el gobierno Petro, porque reformó el sistema general de participaciones, le entregó recursos a los departamentos y a los municipios, acaba de alistar la ley de competencias que le entrega una cantidad de funciones a los municipios y a los departamentos que antes estaban centralizados en el gobierno nacional. Luego, ¿ustedes se encuentran con esas ideas sobre la descentralización con el gobierno del presidente? A ver, Santiago, bien importante todo el tema, pero hay que darle contexto.
los presidentes de Colombia todos han sido recentralizadores, incluido el actual enormemente, y ahora vamos a eso, pero todos. Aquí hemos escuchado cantidad de candidatos, los últimos 20, 25, 30 años, hablando como candidatos de la descentralización, pero cuando ya llegan a presidentes, lo que hacen es recentralizar, todos lo han hecho. Nosotros sí no vamos a hacer eso, porque nuestro discurso de frente al país es la autonomía y la descentralización, pero de verdad, con mayúsculas. Primero. Segundo, no, a mí no me parece que el gobierno de Petro sea ningún gobierno descentralizador. Y voy a dividir tal vez la respuesta en dos. Primero, no es un gobierno que descentralice, dé autonomía, un gobierno que persiga alcaldes y gobernadores, un gobierno que le quite recursos a las regiones, porque no son de su partido, porque no están de acuerdo con él. Es que la descentralización y la autonomía tiene una cantidad de conceptos, no es únicamente el de decidir entregarle recursos a los departamentos porque lo decide el presidente, es que eso debe estar decidido por constitución, decidido por ley. Y en segundo lugar, yo tengo la convicción de que el proyecto de reforma constitucional que pasó en el Congreso de la República no fue porque pasó impulsado por el gobierno. Ese, si usted revisa muy bien, ese es un proyecto de iniciativa legislativa. Fue de iniciativa del Senado de la República. Si mal no estoy, podemos hacer la investigación exacta. 12 senadores fueron los que presentaron el proyecto. Cuando el exministro Cristo llegó al gobierno, yo creo que ese proyecto ya llevaba 4 debates de los 8 que necesita aprobados, o 5. No puedo negar que el exministro Cristo, que ha sido un hombre que ha sido impulsor de la autonomía y la centralización, como lo he sido yo desde siempre, le dio también el impulso, pero ese no es un proyecto del gobierno, es un proyecto de iniciativa legislativa. Entonces, lo que ha habido aquí es, después de 14 o 15 años, la convicción de un Congreso de que verdaderamente tenía que dar ese paso. Porque aquí los recentralizadores, y hay que decirlo con claridad, en los últimos 20 o 25 años han sido los presidentes y los congresos, porque no querían dar ese paso. Pero en un gobierno de Aníbal Gaviria, los alcaldes y los gobernadores de Colombia van a tener presidente, van a tener socio, para trabajar con ellos en llave. Lo primero que yo voy a hacer el 7 de agosto es reunirme con los más de 1.100 alcaldes de Colombia y con los 32 gobernadores para gobernar en equipo. Pero esto que estoy diciendo no es una teoría ni una metáfora, es que ya lo hice en Antioquia. En Antioquia, y lo pueden corroborar los 125 alcaldes de mi primer periodo de gobierno y los 125 del segundo, trabajé con todos, en equipo, en llave, haciendo acuerdos. Así se gobierna mejor, así se dan mejores resultados. Dígame usted si es mejor para Antioquia o para Sucre o para Córdoba o para Amazonas o para el Meta, que un presidente le diga, no, yo no le doy la plata para un proyecto porque a mí no me gusta el gobernador o porque no me gusta el alcalde. O es mejor, como lo hace Aníbal Gaviria y lo ha demostrado, se reúne con los alcaldes, se reúne con los gobernadores y dice, venga, estos son los proyectos que vamos a hacer en cada gobierno, en cada municipio, en cada territorio de Colombia. Descentralización de verdad. Y por supuesto apoyo total a la ley de competencias y que la tramite el Congreso. Pero ojo, una ley de competencias equilibrada. Porque si vamos más a la descentralización que a usted lo apasiona, a Fernando, a mí y a tantos, y que nosotros consideramos que no es el cambio de Colombia, pero hace parte importantísima del cambio y la transformación de Colombia, vamos al hecho de que en Colombia se dio la descentralización política, porque ya elegimos gobernadores y alcaldes. Yo quiero poner a los colombianos y a ustedes en una hipótesis. ¿Qué tal que hoy el presidente designara a dedo a los 32 gobernadores y a los 1.100 alcaldes? Por Dios, la descentralización no solo es defensa de la democracia, equilibrio de la democracia, sino que es un mejor funcionamiento del Estado. ¿Qué hace el presidente, el Instituto Nacional de Vías, haciendo vías terciarias en municipios de Colombia? Eso lo hace el alcalde. Démosle la plata y que lo haga el alcalde que sabe dónde es la vía, cómo es la vía, no un funcionario central. Son las 9:00 a.m. Don William Calderón, usted tiene pregunta para el candidato Aníbal Gaviria. Doctor Gaviria, ¿y cómo le responde a quienes ven que en esa descentralización
aumentaría el riesgo de corrupción en las regiones. ¿Cómo mitigar ese riesgo? Bueno, esa es una discusión que a mí me parece verdaderamente muy injusta, porque la corrupción, desafortunadamente, y es uno de los grandes retos de Colombia, yo los retos más grandes de este país los resumo en 3. 1, la violencia. 2, la desigualdad. Y 3, la corrupción. Entonces coincido plenamente en ese reto, pero que le vengan a uno a decir que la corrupción es propiedad de los alcaldes o de los gobernadores, no. La corrupción desafortunadamente se da en los 3 niveles de gobierno, en el gobierno central, en los gobiernos departamentales y en los gobiernos municipales. Entonces no subamos la vaca al tejado. No es que por tener recursos los municipios va a haber corrupción, no. Vamos a atacar la corrupción en el Estado central, vamos a atacar la corrupción en los departamentos y en los municipios. Pero la corrupción se da, ¿y qué tal la que hemos visto en estos 3 años en el Estado central? Ahora, Doctor Gaviria, Aníbal, usted... cuando uno revisa la historia de las reformas tributarias en Colombia, se da cuenta de que cada año y medio, y este gobierno solamente de momento ha puesto una reforma tributaria y tiene en ciernes la segunda, pero más o menos cada 18 meses hay una reforma tributaria. Pero usted, como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, es consciente que una sola vez se ha hecho una reforma tributaria de carácter regional, que nunca se toca con impuestos a los municipios, a los departamentos, es decir, que ellos como que sostienen el centralismo tributario. ¿Usted se daría la pela en emprender una reforma tributaria regional? Completamente, de acuerdo, totalmente, pero lo que pasa es que en un espacio tan corto es muy difícil explicarle también, tal vez a los colombianos lo que puede haber entre la diferencia de la actual reforma que se está tramitando, porque a la gente le queda en la cabeza la que se está tramitando o impulsando, y una reforma tributaria regional. Pero le digo, volviendo, Fernando, aquí se dio la descentralización política, pero lo que no se ha dado ni es la descentralización fiscal ni la descentralización económica. Y esas dos tienen que ver con esa reforma tributaria regional. Entonces se lo digo con franqueza, así es. Yo avanzaría en una reforma tributaria regional para fortalecer los recursos y para fortalecer para que la plata que recojan se la gasten en las regiones, no la tengan que mandar como un gran peaje a Bogotá. Parte, para que seamos claros, porque parte de lo que creo que pasó con la reforma que acaba de hundirse del referendo en el Senado de la República, es que no fue bien explicada y en algunos casos pudo haber tenido problemas en algunos aspectos de diseño. Porque el otro gran problema, y hay que hablarlo con franqueza, que la gente ve en la descentralización y la autonomía, uno es el de la supuesta corrupción en las regiones, que ya hablamos de él, y el otro es que se va a abandonar a los débiles y se va a permitir que los fuertes como Antioquia sigan fortaleciéndose más. No, mire, la autonomía es buena para todos, entre otras porque el tema de la autonomía no es un invento en Colombia, es que no es que Aníbal Gaviria está inventando y Fernando y Santiago, que hablamos de esto, estamos inventando esto. Los estados, todos los países similares a Colombia son federales, pero además Brasil, los países de la OCDE, que es el club de los países más desarrollados, más o menos el 80 o 90% son países federales o autonómicos. Eso funciona. Ahora, no es que sea una panacea que por el solo hecho del cambio va a cambiar todas las cosas, pero funciona si se hace bien. Y funciona para los débiles o los menos, digamos, fuertes, y funciona también para los fuertes. ¿Por qué? Hagamos la metáfora de que es una familia. Y eso es Colombia. Y entonces tenemos unos hijos, que son los departamentos. Y uno tiene 5 o 6 hijos, y hay un hijo que es muy poderoso, y emprendedor, y tiene empresas y tal. Pues, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Déjelo que huele, como dice Fernando, con sus impuestos, con sus capacidades. Pero tiene un hijo que tal vez es menos capaz y todo eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Ayudarlo, pero realmente, ¿para qué? Para que se vuelva autónomo, no para que siga siendo dependiente. Entonces, la autonomía le sirve a todos. Es que queda pendiente una parte de ese capítulo que conversamos ya del tema de corrupción, y es el proceso que enfrenta usted ante la Corte Suprema por supuestas irregularidades en la Troncal de La Paz. ¿Eso en qué va y de qué manera podría eventualmente afectar su candidatura?
Bueno, eso ha pasado ya todos los procesos, todas las partes del proceso y está ya para decisión en la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo absoluta confianza, como la he tenido desde el principio, porque el que nada debe, nada teme. El Puente de la Libertad y la Troncal de la Paz son las obras más extraordinarias que se han hecho en el Bajo Cauca antioqueño, la Troncal de la Paz, no porque lo diga yo, lo dicen los habitantes de ese territorio, y el Puente de la Libertad en el municipio del Bagre. Ese es un proceso absolutamente exótico, porque allí no se perdió un solo peso, por el contrario, está comprobado en el proceso que se ganaron más de 1.500 millones de pesos en ahorros para el Estado. Pero yo tengo total confianza y total respeto por las decisiones de las instituciones colombianas. En la última parte del proceso, la Procuraduría General de la Nación pidió la absolución total de Aníbal Gaviria. Y yo aspiro a que ese proceso la Corte lo defina y lo defina favorablemente, porque las pruebas contundentes que presentamos en todo el proceso fueron las que de alguna manera originaron esa solicitud de la Procuraduría para la absolución total. Entonces, confianza total en la justicia. ¿Algo de persecución política y judicial en ese proceso, exgobernador? A mí no me gusta personalizar las cosas, pero uno también tiene que ser franco y limpio con el país, claro que sí. Eso se lo revivieron, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que es una actuación absolutamente desafortunada del señor exfiscal Barbosa, que en el futuro tendrá que aclararse, pero dejemos eso a un lado. Encuentra en la Él consulta. podría entrar. De pronto se lo encuentra ¿Qué tan en la lejos, consulta qué tan cerca? con el partido de la U. Esa Yo es creo que una buena pregunta. ¿Qué pasa si la U dice que el candidato es Francisco Barbosa, que puede ser, Claro. o los en liberales? su proceso interno, él está en eso. Y se encuentran en marzo. Mire, yo en esas cosas yo tengo mi opinión del señor, pero la decisión se la dejo a los colombianos. Y creo que los colombianos, pues, en eso van a ser muy sabios. Entonces, honradamente no creo que me lo encuentre yo ni ninguno. 9:06 de la mañana. Aquí tenemos una sección patentada por el profesor Fernando Quijano para establecer usted dónde está parado en el mapa político de Colombia en relación con los otros candidatos y dónde queda en ese espectro político. Profesor Quijano. Doctor Aníbal, es muy simple. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca usted está de algunos candidatos donde uno, nada más dígame 1 o 10, o otro número, que 1 es muy cerca y 10 es muy lejos? Claudia López. 6, Vicky Dávila. 7, Peñalosa. 8. Uy, Son muy lejos. 6. Y ese es lejos. No, perdón. Por eso. Donde No, uno está muy cerca, es que ahí se me desvió. Uno es cerca. Uno está aquí al lado Diez es y lejos. negocio con él y lo voy a echar Vuelva a aquí. empezar. Vuelva a Yo empezar. sí decía. Entonces, Sí, a- vuelva a empezar. arrancó con ¿Qué tan línea- lejos? Línea de base Claudia López, Claudia 6. López. Sí. Claudia López, pero- ¿qué tan lejos o qué tan cerca? Donde 1 es muy cerca y 10 es muy lejos. ¿De cuánto sacó en el ICFES? Vuelva a empezar. No, lo que pasa es sí. que siempre tengo la idea de que los exámenes se ganan por encima. Entonces, Claudia sería Pero esto 7. es cercanía. No, de acuerdo. Esto es cercanía, es Completamente. espacio. Entonces, 1 lo más cerca, 10 es más lejos. Claudia López, yo creo que 4. 4. Relativamente cerca. Miren Vicky que este Dávila. es el mismo 6 que le acabo de Vicky decir. Dávila. Vicky Dávila, 4. Enrique Peñalosa. No se vale 2,5. No se vale 2,5. 2,5. Bueno, el más cercano. Roy Barreras, exministro de embajador, perdón. Roy, 8,5. Lejísimos. Sergio Fajardo, Sergio, 1,5. está al lado. Cerquita. Aprecio mucho a Sergio. El abogado Paisa Power. y además hinchas del Medellín. Abelardo de la Espriella. 10. Lejos. 10. 10 de lejos. Papá Miguel. 3,5. Bien. Quintero.
¿Se puede más de 10? Se puede, aquí todo se puede. 100. Infinito. Los dos Cepeda. Primero, Iván Cepeda. Iván Cepeda, por sus actuaciones últimas, más cerca, pero por muchas cosas más lejos, yo creo que 5. Y don ¿Iván Efraín. Cepeda o...? No, le dije Efraín, Iván. Efraín, perdón. Efraín Cepeda, 5. E Iván Cepeda. Iván Cepeda, 9. Y Francisco Barbosa. ¿Se puede más de 10? La 15 pregunta es más parece. que Quintero. Está al lado de Quintero. ¿Qué? Realmente yo sí tengo que decir que una persecución de ese calibre, de esa desproporción, que el mismo país la rechazó. Yo tengo el orgullo de que Antioquia toda salió a defenderme, el país salió a defenderme, y eso hizo que este señor se ensañara más. Lo digo con franqueza, pero no me gusta personalizar, eso es una cosa, un episodio, pero ese hombre no merece ni la calificación mía. Su paisana Paola Holguín. Pues es que esos están en un proceso interno, entonces yo creo que lo definan. Pero he tenido buenas relaciones y respeto con todos los miembros de ese, digamos, de esa coalición que está buscando la candidatura del Centro Democrático. Con todos ellos tengo buena relación. ¿Y Mauricio Cárdenas? Un hombre muy serio, muy conocedor de los temas económicos. Yo pondría un 3,5. ¿Y Juan Carlos Pinzón? Juan Carlos, por ahí un 2,5, 3. 2,5, 3, bueno, aquí Sí. quedó. Gente cerca. Pero Quedó ¿sabe claro. qué- ¿Qué sabe lee qué de me esa hace- numerología, don ¿Sabe Juan? cuándo me cuadra, Que Juan? es un, Con Juan un- Carlos trabajé muy bien en el Ministerio de Defensa cuando yo estaba en la alcaldía. un precandidato listo para negociar. 9-11, es cierto. ¿Que no le cuadra a don William Calderón? No, es que no me cuadra que meta en la misma bolsa a Claudia López y a Vicky Dávila. Sí, Porque eso son es el raro. agua y el aceite. Eso fue raro. Son el agua y el aceite. Tienen una visión de país diametralmente opuestas las dos. Yo siento una cercanía con Claudia López. No, a ver, yo no lo veo tan extraño. Mire, ahora lo dije desde el principio, lo digo con franqueza. Es que a mí lo que no me gusta son los extremos. Y por eso le puse 10 a uno y más de 10 al otro. Y al otro le puse 9. Son los extremos. Pero obviamente yo parto de la base de que el país necesita unidad. Y la unidad es entre diferentes. Pero una unidad franca, como tengo que decirlo, no cabe los extremos. Por eso digo, si el país elige a los que yo considero de 10 o más de 10 o de 9, pues va a haber división. Absolutamente división. Y si yo quiero representar la unidad, pues tengo que tener la posibilidad de que quienes no sean extremos, claro que sí, están más lejos del centro de lo que yo estoy, pero quienes no sean extremos, pues vamos a buscar esa unidad. No. En ese sentido, creo que los números que he dado caben. 9-12. Nuestra sección de cierre la hace Patricia Pardo con preguntas cortas para respuestas rápidas. Antes de ir con Patricia, una pregunta final de Santiago Ángel, que me la estaba solicitando. Don Santiago. Exgobernador, ¿usted apoyaría una operación militar de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro? Hombre, buenísima pregunta. Mire, primero tengo que rechazar, porque es en contexto y creo que es interesante, rechazar la acción de Israel en Qatar. Yo no estoy de acuerdo con que un Estado soberano, por decisión propia, intervenga y actúe militarmente con un ataque en otro Estado. Primero. Segundo, Maduro es un dictador grotesco, aberrante. Se burla de Venezuela, se burla de América Latina, se burla del mundo. Pero no estoy de acuerdo con una intervención militar en ningún país. Pero además, esto es un problema más grave, porque es la debilidad de las instituciones multilaterales y específicamente de la ONU, que es la que tendría que tener en este y en muchos otros casos, porque no es el único en el mundo. Tendría que tener una acción. Y desafortunadamente, por no tener capacidad, por solo tener capacidad, digamos, de enunciar discursos y sacar comunicados, entonces pasa lo que está pasando.
Pero yo no soy de los que me acomodo a las cosas. Dictador Maduro debe caer. Debemos hacer todos en el mundo la fórmula para que caiga, pero no por una intervención militar de un país. Porque entonces estamos de acuerdo con la intervención de Estados Unidos, pero no la de Rusia o China. Quienes hoy dicen eso estarían de acuerdo con la intervención de China o de Rusia, quién sabe dónde. No, uno tiene que ser coherente. Hay dos cosas con las que yo me relaciono con los colombianos, me he relacionado con los antioqueños con orgullo. Uno, con coherencia. Si hay una cosa que tiene que tener un político es coherente. Coherente es un político como Mujica. Ese es un parámetro de coherencia. Yo tengo coherencia, tal vez no llego hasta allá, pero busco la coherencia. Y lo otro es respeto. Yo me relaciono con los colombianos con respeto y buscaré que los colombianos nos respetemos y además que respetemos las instituciones. Haré respetar a Colombia y haré respetar a nuestra fuerza pública. Haré respetar a nuestras universidades, a la autonomía, pero también a los territorios. Entonces, en ese sentido, además le digo, no rompo relaciones con Israel, porque el gobierno de Israel, así no me guste, es legítimo, pero sí rompo relaciones con Venezuela, porque el gobierno de Venezuela es ilegítimo. Uno no rompe relaciones con un gobierno legítimo porque está rompiendo relaciones con el pueblo y con el Estado, pero en Venezuela no, romper relaciones de una, porque es una democracia que no representa al pueblo y no representa a Venezuela. 9:15, doña Patricia, para el cierre. Preguntas rápidas para respuestas cortas, doctor Gaviria. La primera, usted es un tipo autocrítico. Díganos un error que haya cometido como gobernador y que como presidente no cometería. No, un error, no, muchos, pero digamos, pues, no, puedo decir, me levantaba a las 5, entonces me levanto a las 4. Ah, era un error levantarse a las 5. Porque hay que levantarse más temprano todavía. ¿Cuál va a ser la primera decisión que va a tomar el próximo 7 de agosto del 2026 como presidente de Colombia? Las primeras dos. Uno, ya lo he dicho, convocar y tener en la Casa de Nariño a los 1.100 alcaldes y a los 32 gobernadores. Sí. Y segundo, un gran acuerdo nacional por lo fundamental, pero de verdad, convocando a las instituciones y a los colombianos para que ataquemos la violencia, la desigualdad y la corrupción, unidos. Respuestas cortas. Si usted no fuera candidato, ¿para quién sería su voto? Es que es una hipótesis que no es real. Yo soy candidato y voy a ser presidente. Si su campaña fuera una frase, ¿cuál sería? Por el respeto. ¿Qué le roba el sueño? La violencia, la desigualdad y la corrupción. ¿Y qué le da paz? La coherencia, el respeto y el amor. ¿Y se la puedo complementar? Su señora también le da paz, que está aquí con nosotros. Vino la esposa del precandidato, Claudia Márquez, está aquí con nosotros. Es el primero que llega con la esposa. Pero yo sí quisiera hacerle algunas preguntas porque si él no me contestó algunas de mis preguntas, estoy segura que ella sí. Pero lo único ahí me parece extraordinario, pero lo único es que mire que yo dije la coherencia, el respeto y el amor, o sea que ahí está ella. El amor, Claudia Márquez está aquí con nosotros, está acompañando al precandidato. Yo no había visto ninguno de los candidatos que llegara con su esposa. Bienvenida. Ni con su esposo. Ni con su esposo. Hola, ni con su pareja. Oiga, Claudia, una pregunta suelta. ¿Hablan en la mesa, se habla de política o no? ¿En la casa? Todos los días. Desde el desayuno. Los hombres son tercos, ¿no, Darcy? Los hombres son tercos y uno siempre como mujer está ahí diciendo y haciendo. Sí, díganos algo. Somos absolutamente sumisos, Patricia. Ay, William. Y menos usted. Díganos algo de lo que Aníbal a hoy no le ha hecho caso. Muchas cosas. Pero a veces hablar más cortico. Responder más cortico, ¿sí ves? Responder más cortico. ¿Y así es en la casa también? También, pregúntale a los hijos y verá. Cantaletoso. No cantaletoso, creo que se alarga en su exposición de motivos. Sí, usted lo ha acompañado mucho, doña Claudia, y lo digo porque a mí me tocó como ministro cuando ella era primera dama, ha sido una primera dama muy presente, muy trabajadora, con causas muy bonitas.
¿Se está preparando también para lo que viene? Creo que en este momento él es el candidato y es el que se tiene que preparar más. Entonces, si él es el candidato y ella es la ciudadana, yo la invito a ella más bien a que hagamos un ejercicio. A ver. Como ciudadana, como colombiana, hágale una pregunta a este candidato. Bueno, Aníbal, este país está lleno de talentos y sobre todo de talentos musicales. Cada vez que vamos a una región, a un municipio, a un departamento, o sea, salen montones de jóvenes llenos de pasión por la música. Entonces, desde el gobierno nacional, que creo que es el momento para recoger todas estas actividades, ¿qué harías? Oiga, y entonces, ¿cómo hago para responderle cortico? Respóndale cortico, tiene que responderle cortico. Haga el ejercicio. Lo primero es, una de las cosas más grandes que tiene que hacer un presidente y un líder es convocar. Porque el país lo sacamos todos adelante. Y entonces lo primero es que hay que convocar a todos los colombianos y sacar lo mejor de cada uno. Primero, no es solo de los que saben de música o de los que tienen talento para la política o la economía o la ingeniería. Sumar a todos los colombianos, a los talentos de todos los colombianos. Y específicamente en el tema de la música tiene que ser un motor, no solo de la economía, del empleo, de la riqueza. Vemos Karol G, J Balvin, los vallenateros, los carrangueros, todo es una belleza de la diversidad y de la riqueza de Colombia. Pero la música además tiene que ser un factor para unir a los colombianos. Entonces, convocar a todos esos talentos para que nos ayuden a unir a los colombianos en torno a la alegría de la música. 9:21. Pues muchas gracias por haber estado aquí, doctor Gaviria. Doña Claudia, muchas gracias. ¿Cómo están los hijos? ¿Son cuántos? Cuatro. Ya, 24, 21, 14 y 12. O sea, tenemos dos extremos aquí en la casa, pero muy bien. Dos camadas. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes, gracias por mandarnos preguntas, por estar pendientes de Tribuna RCN. Repito, la regla muy sencilla, nosotros preguntamos lo que queremos, el candidato Aníbal Gaviria ha contestado lo que ha querido y son ustedes los que tienen que decidir el futuro de Colombia. 9:21.